Ok, entonces voy a explicaros no solo el tema de currículum, cómo hacer currículum en alemán, pero si buscáis trabajo en alemán, siempre os van a pedir algo que se llama Dienstzeugnis. Bueno, el currículum se llama Lebenslauf. La carta de recomendación se llama Dienstzeugnis, que también siempre se pide, y también hay que añadir carta de motivación que se llama Anschreiben. Quizás algunos ya lo saben en alemán. Vale, entonces empezamos con el currículum, que es Lebenslauf. Y aquí son algunas recomendaciones generales que tienen que ver con la estructura de currículum, que tiene que ser en la forma de tabla, que se recomienda empezar con la situación actual, cuando explicáis vuestra carrera o vuestros estudios. Tiene que tener un diseño sobrio, no muy cargado. También depende del tipo de trabajo que solicitáis, pero en general es mejor menos más. Y hay que hacer un listado, no en forma de texto, sino un listado claro y comprensible de los hechos, a lo mejor con palabras claves o bullet points, como aquí en la presentación. Y se recomienda que tenga máximo una página. Si podéis, si es justificable, que es más que una página porque tenéis mucha experiencia o muchos estudios que son relevantes para este puesto de trabajo, puede ser más. Pero en general se recomienda que sea una página solo. Vale. Seguimos. Aquí veis a la derecha un ejemplo de un Lebenslauf. ¿Ya? Se llama tabellarischer Lebenslauf. Auf Deutsch, y veis que aquí hay una foto, el nombre. Bueno, hablaremos de cada sección en detalle, pero aquí es una página en general y están las secciones separadas que tienen que ver con carrera, formación, contacto. Bueno, ahora lo vemos todo en detalle. Aquí lo mismo también en alemán, lo que he explicado, si alguien lo quiere luego leer en alemán. Aquí tenemos lo primero que tenemos que añadir son persönliche Daten, ¿ya? Datos personales que incluyen vuestro nombre, Vorname und Nachname, ¿ya? Nombre y apellido, Geburtsdatum, vuestra fecha de nacimiento, Geburtsort, lugar de nacimiento, Familienstand, que es estado civil, lo que ves aquí, Familienstand. No es obligatorio indicarlo, es opcional, pero es recomendable también, porque muchas veces les interesa a las empresas saberlo. Teléfono, email, está claro, vuestra web. Si no tenéis web, podéis añadir social media. Me dicen que no me pueden escuchar. ¿Me escucháis? Alguien me dice que no puede escuchar. Sí, sí, todo bien. Vale. Sí, sí, Vale. sí que se escucha. Escuchamos perfectamente. Gracias, vale. Ok, Sí, sí, nosotros perfecto también. vale, que ese es un problema de ordenador de alguien. De su micro, quizás que lo habilite o que mire si está habilitado. Vale, pues tenemos el email, ¿no? La web o social media si son relevantes para vuestro trabajo. Y aquí tenemos también dos datos, que es nacionalidad, la nacionalidad, y confesión, que también no son obligatorios de indicar, pero la nacionalidad sí que se suele indicar. Entonces, bueno, es realmente vuestra decisión si quieres indicarlo o no. Y una pregunta, si es recomendable añadir la foto. Hay una ley que dice que es una ley de igualdad de trato, que dice que el empleador no puede exigir que añadís la foto, pero hay como un estándar que sí que se espera que tengáis una foto. En la mayoría de los casos, una foto como en el slide anterior, que está una foto profesional, pero también depende del puesto de trabajo. A veces no es necesario una foto así tan seria, pero en general sí es recomendable. También podemos dividir estos persönliche Daten en dos secciones.
para que sea más, para que se pueda ver mejor la información, distinguir, que son datos de contacto o Kontaktdaten, que es la dirección, el número de teléfono, el correo y bueno, otra vez la web o vuestro social media, y Hintergrund, que es los datos de background, que es vuestra fecha de nacimiento, estado civil, Staatsangehörigkeit, que es lo mismo que nacionalidad, y la confesión. ¿Ok? Entonces podemos dividir estos datos. Vale, un consejo que es quizás no siempre encontráis es los currículums así, las plantillas, pero sí que es muy importante indicar angestrebte Position. Angestrebte Position quiere decir la posición deseada, y lo mejor es añadir o indicarlo justo al principio del currículum, por ejemplo, debajo de vuestro nombre. Aquí pone Max Mustermann, que es cualquier nombre puede ser, y debajo pone angestrebte Position, por ejemplo, aquí Manager Logistic. Entonces, los de recursos humanos o la empresa ve desde el principio que vuestro CV está diseñado especialmente para este trabajo. Vale, siguiente. Siguiente es vuestra experiencia profesional o berufliche Erfahrung. También se dice berufliche Werdegang. Las dos definiciones están bien. Y aquí tenéis que indicar el periodo von bis, desde cuándo hasta cuándo habéis trabajado en esta posición, la empresa en que habéis trabajado, la posición, vuestra posición, las tareas principales, también en palabras claves, no como un texto. Y también podéis incluir aquí las prácticas, si son importantes para este puesto que solicitáis. Todo en palabras claves, ¿ya? En Stichpunkten, auf Deutsch. Okay. Aquí vemos un ejemplo de un currículum, como han indicado la berufliche Werdegang, ¿ya? La experiencia profesional. Aquí tenemos la posición, Senior Designerin, la empresa, el lugar de la empresa, del trabajo, Karlsruhe, por ejemplo, aquí, von bis, desde cuándo hasta cuándo, y aquí en 3, no tienen que ser muchos. Si habéis hecho muchas tareas, es mejor reducirlas a las más importantes. Entonces aquí, por ejemplo, hay 3 que ha indicado. Y aquí podemos indicar, aquí veis que se puede indicar la fecha con Schrägstrich, ¿ya? Con este slash, o también con escribiendo el mes y hacer abreviatura de los meses que son muy largos, como octubre, septiembre, escribirlos así. Las dos opciones están bien. Vale, el siguiente es la formación. Aquí se trata de vuestros estudios que habéis hecho en la universidad. También hay que indicar el periodo, el centro de la enseñanza, que quiere decir la institución donde habéis hecho estos estudios, los estudios que habéis terminado o que habéis hecho durante un tiempo, y también se suele indicar aquí el servicio militar o aquí, perdón, faltó una prestación sustitutoria de servicio militar que en Alemania se suele hacer este año social, que en vez de hacer servicio militar hacen un año en que trabajan en sectores sociales. Sí, ich schicke später die Präsentation, ¿ya? ¿Alguien pregunta? Vale, un momento, voy a ver porque alguien no puede entrar en la reunión. Vale, a ver, voy a aceptar a todos. Algunos que han llegado tarde, perdón, no podían entrar. Gracias, yo tampoco. Vale, perdona, no se me... Es que hay tantos mensajes en el chat y aquí que
Sí, voy mirando todo el tiempo, no puedo seguir con la presentación, pero ahora espero que todos estén dentro. Ok, sí, os mando la presentación después, claro. Vale, entonces el periodo, ¿no? La universidad, estudios, y aquí también si habéis hecho un año sabático o, por ejemplo, alguna formación continua que es importante para este puesto, también indicar aquí. Y aquí os he puesto las notas, si es necesario, die Abschlussnote, que en Alemania a veces se pide. Depende si quieres entrar en unos estudios, quieren saber el promedio de vuestra nota de bachillerato. Entonces, a veces es recomendable indicarla, o también para el trabajo es recomendable indicar la nota de los estudios universitarios si es buena. Por ejemplo, aquí veis un ejemplo que ha indicado Ausbildung, ¿no? La formación, von desde 2004, o no, al revés, desde 98 hasta 2004. Wirtschaftsingenieur, estos son los estudios, que era un máster en la Universidad de Aachen, ¿ya? Y aquí tenemos la nota final que es que ha indicado debajo. Entonces, como las notas en Alemania y en el sistema de notas en Alemania y en España son diferentes, os he puesto aquí una tabla de equivalencia. Si queréis saber, por ejemplo, tenéis una nota que es 9 en España, ¿a qué nota corresponde en Alemania? Si lo queréis indicar en vuestro currículum. Y aquí debajo tenéis la fuente de donde he sacado esta tabla, por si queréis mirar más información. A ver, ha aparecido otro mensaje. Espero que ahora ya todos estén dentro. Vale. Vale, seguimos. Entonces, si tenéis buenas notas, es recomendable indicarlas, o si se os pide. Vale, el siguiente apartado son conocimientos y competencias especiales. Aquí empezamos primero con, bueno, podéis empezar con otra sección dentro de competencias, pero yo aquí he empezado con soft skills, así llamadas competencias sociales. Y aquí os he hecho un listado de algunas. No hace falta indicarlo así con gráficos, simplemente podéis hacer un listado de las cosas que pensáis que son importantes para este puesto de trabajo, que por ejemplo son Eigeninitiative, Comunicación, Teamarbeit und so weiter. Aquí tenéis la traducción en español de los mismos que he puesto aquí en alemán. Vale, a ver, espero que ahora estemos todos. Ok. Siguiente es besondere Kenntnisse, y aquí son los conocimientos específicos que son importantes para vuestra posición del trabajo. ¿Vale? Perdón. Sí, yo a vosotros, a todos, os mandaremos la presentación al final del webinar, ¿vale? Entonces, si alguien ha perdido el principio, lo veréis ahí también. Pero esto, la parte del currículum también es bastante sencilla. Veréis que luego la parte de la carta de motivación y la carta de referencia sí que son más difíciles de encontrarlo en internet. Vale, entonces aquí es lo que es importante de vuestra profesión, ¿vale? O para la posición. Besondere Kenntnisse. Siguiente. También son importantes los conocimientos. ¿Alguien tiene el micro encendido? ¿Se lo puedes apagar, por favor? Si no, como hay un eco. Vale, tipos de programas os he puesto que son como auf Deutsch heißen sie EDV-Programme, ¿ya? En español PED, programas. Y aquí podéis, si buscáis alguno que queréis indicar, aquí tenéis los nombres, cómo se llaman estos programas en alemán. Por ejemplo, Textverarbeitungsprogramme, Tabellenkalkulation, Grafikprogramme und so weiter.
Aquí veis como unos ejemplos de programas que existen y lo podéis buscar. Vale, siguiente sección bastante importante son los idiomas, sobre todo si solicitáis trabajo en empresas, compañías grandes internacionales y sobre todo en Alemania tenéis que indicar vuestro nivel de alemán. Es recomendable indicar el certificado o el test que habéis hecho, si lo tenéis, como el TELC o el de Goethe-Institut. Si no habéis hecho un test, podéis indicar vuestra estancia en extranjeros. Si no tenéis test, pero habéis vivido un tiempo en países donde hablan alemán, puedes indicar cuántos meses o años. Esto también es de ayuda. Aquí es un ejemplo de los idiomas, como estaba puesto en un Lebenslauf de referencia. Y también podéis indicar si conocéis vuestro nivel, que habéis hecho, por ejemplo, un test de A1 o B1, podéis indicarlo. Si no conocéis vuestro nivel, pero habéis aprendido alemán estando ahí de prácticas o por vuestra cuenta, aquí os he puesto cómo se puede indicar vuestro nivel. Por ejemplo, idioma materno, claro, Muttersprache. Siguiente sería idioma fluido, hablar un idioma fluido, que es auf Deutsch verhandlungssicher oder fließend sprechen. Siguiente es, si habláis un idioma bien, consideráis que habláis bien, pero no sabéis qué nivel tenéis, podéis poner conversationssicher, que es como seguro para la conversación, o simplemente gut. Y si tenéis conocimientos básicos ampliados, un poco más que básicos, se puede poner erweiterte Grundkenntnisse. Si tenéis un nivel de idioma que es muy básico, se recomienda no ponerlo en el currículum, al menos que sea muy importante para el puesto, ¿no? Obviamente para Alemania, si que tenéis aún conocimientos muy básicos, es mejor indicarlos que no. Vale, siguiente apartado son Interessen und Hobbys, que son vuestros intereses y hobbies, que son, en Alemania son bastante, está muy bien visto indicarlo en el currículum y de hecho se espera que indicáis un par de vuestros hobbies o intereses porque complementan vuestra personalidad y porque indican que tenéis diversos intereses. Entonces puede ser un punto a favor. Aquí tenéis un ejemplo de un Lebenslauf que la persona ha indicado aquí un par de sus hobbies, pero también es interesante saber que los hobbies pueden ser indicaciones o pueden estar vistos como símbolos de algunas cualidades personales que, por ejemplo, Cohen está asociado con cualidades sociables o como cualidades de una persona abierta o también creativa. Y también que algunos deportes, sobre todo deportes en equipo, pueden ser indicadores o están vistos como indicadores de vuestra capacidad de trabajar en equipo. ¿Vale? También tan importante como hobbies, o incluso puede ser que son más importantes, es indicar la implicación o compromiso social que tenéis. Esto, de hecho, siempre es recomendable en Alemania, en los currículums. Si habéis participado en algunos grupos voluntarios, sea en la universidad o en el trabajo, también está muy bien visto indicarlo. Y, por ejemplo, trabajos voluntarios que se llama ehrenamtlich, ¿ja? Ehrenamt. Trabajos que es engagement en gruppen de estudiantes en la universidad o engagement, sociales engagement, que es compromiso social si habéis trabajado en grupos de ayuda en la universidad o, perdón, no en la universidad, ayudando a personas, etc. Y se puede indicar así, zum Beispiel, ¿no? Por ejemplo, freiwilliger Mitglied, miembro voluntario, y luego la institución o el grupo.
donde habéis estado, voluntario en. Un momento que alguien intenta entrar. Vale. Se recomienda reducir el número de hobbies, no hacer un listado muy largo, sino los más relevantes. O también que pensáis que habla más de vuestra personalidad. Vale, una sección muy importante también son las referencias. Aquí se refiere a referencias de personas que pueden dar información sobre vuestros logros profesionales o cómo trabajáis. ¿Y qué es lo que tenemos que indicar aquí? Tienen que ser las personas que pueden evaluar vuestro trabajo, que pueden dar declaraciones auténticas, que se refiere que han trabajado con vosotros, han cooperado durante un periodo largo del tiempo. Y claro, tenemos que tener permiso de esas personas también. Aquí os he puesto un ejemplo. En referencia, que se suele indicar abajo del currículum, entonces se indica el nombre de la persona, el departamento o la posición que tenía esta persona en la empresa, el nombre de la empresa y los datos de contacto. Así que la persona, el futuro trabajador puede contactar a esta persona y obtener la información. Vale, siguiente. Aquí tenéis un par de ejemplos de los currículums en alemán, que son de una página, como he dicho. Aquí hay uno que está sin foto, uno que tiene la foto, y también es importante abajo poner el lugar, la fecha y la firma, que es lo mismo que se hace aquí también en España. Y bueno, aquí tenéis las secciones que os he explicado. Os he puesto al final de la presentación las páginas donde podéis encontrar más ejemplos de estos currículums. Sí, esto he dicho al principio, la foto no se tiene que poner, no es una obligación. Hay una ley de la protección del trabajador o de la protección de la persona, se dice de trato de la igualdad, que dice que no es necesario poner la foto, pero sí que es casi un estándar que en Alemania se utiliza, que sí que suelen poner las fotos en los currículums y casi se espera. Pero no pasa nada, no deberían por eso no invitarte a una entrevista de trabajo si el currículum está bien hecho y la carta de motivación también. Vale, siguiente. Esto es muy importante, que se llama Dienstzeugnis o Empfehlungsschreiben, que es la carta de recomendación. Siempre cuando dejáis un trabajo en Alemania, os dan una carta de recomendación que evalúa o valora vuestro trabajo en esta empresa. Supongo que aquí también, en España. Entonces, en Alemania pueden solicitar muchas veces la solicitan. Cuando mandáis vuestro currículum, también hay que mandar esta carta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que incluir esta carta? En el slide anterior lo tenéis en alemán, pero como hago la presentación en castellano, os lo explico mejor a castellano. En castellano, datos de contacto, cargo en la empresa, fecha de emisión de la carta, esto está claro. Luego, periodo que habéis trabajado en esta empresa y que esta empresa trató con usted. Luego es muy importante ejercicios y calificaciones que habéis demostrado durante este trabajo, calificaciones profesionales o habilidades sociales, los logros durante este trabajo y recomendación para un puesto específico de esta empresa y también la firma. Miremos más en detalle. Aquí os he puesto las frases que las podéis usar tal cual en la carta de recomendación, simplemente añadiendo los datos que faltan. Por ejemplo, como indicamos el periodo y alcance en el que estabais trabajando en esta empresa. Son frases bastante formales y bastante estándar.
Entonces, Herr, Frau, ¿no? Por ejemplo, vuestro nombre, fecha de nacimiento, muy importante, lugar de nacimiento. Ha trabajado desde, aquí fecha de comienzo, hasta, y luego als, la posición que habéis tenido en esta empresa, y el departamento en que habéis trabajado. Y también la sucursal, por ejemplo, o dónde está la empresa y lugar. Aquí os he puesto una frase que también podéis ponerla tal cual en vuestra carta de recomendación antes de poner el listado de tareas que habéis hecho. Podéis indicar, podéis empezar con esta frase. Frau Herr wirkt im Wesentlichen bei folgenden Aufgaben mit. Quiere decir que ha trabajado esencialmente en las siguientes tareas y debajo poner una lista de tareas. Estas son frases que las podéis usar tal cual en la carta de recomendación, ¿vale? Que os pasaré la presentación, los podéis copiar y añadir vuestros datos. Luego, siguiente. Hablando de los logros, en Alemania existe como un idioma, como un código que depende de qué expresión, que todas las expresiones siempre están formuladas en positivo. Entonces, nunca en la carta de recomendación van a poner algo negativo de vosotros, pero son pequeños matices y detalles que le indican a los de recursos humanos que es la nota que os daría este empleador. Lo veremos ahora en más detalle. Aquí os he puesto las notas, las frases de las cartas de recomendaciones de verdad que indican la mejor nota. Entonces, que son pequeños matices, por ejemplo, aquí, viel Motivación, un sehr beachtlichem Engagement, que significa un compromiso muy considerable. Si simplemente pongo un beachtlichem Engagement y dejo este muy fuera, es una nota. Si le añado muy, es una nota mejor. Y también las palabras que quiere decir, por ejemplo, jederzeit, ¿ya? Jederzeit, que significa como siempre, en todo momento, ¿no? En español, también indican que es una nota mejor que si yo no indico esta palabra jederzeit. De hecho, siempre aparece en la carta de recomendación, pero en diferentes sinónimos. Entonces, también esta es una parte de la carta de recomendación que habla de vuestras habilidades profesionales, ¿no? Un excelente compromiso, muy bueno en todas las tareas, en todo momento, o por ejemplo, muy bien conocimiento teórico y de manera eficiente puesta en práctica, ¿no? Durante el trabajo. Estos también son logros que tienen que ver con la parte profesional. Aquí veis también que aparece otra palabra, stets, ¿ya? Que en español también es como siempre, pero este stets es lo que indica que es una nota como 1,0, es la mejor nota, el 1 en alemán, ¿vale? O por ejemplo, esos matices sehr zuverlässig, ¿ya? Muy confiable. Ahora os enseñaré un ejemplo de la diferencia de estos pequeños matices. Entonces, si necesitáis una carta de recomendación para Alemania, podéis mirar qué frases corresponden o podéis escribir una carta con las frases en español, si vuestro empleador es aquí en España, con las frases en español y si le parece bien, si corresponde con vuestros logros laborales, aquí tenéis también la traducción luego en alemán. Aunque en Alemania también puede ser que ellos querrán ver el original de la carta también, ¿vale? Pero siempre está bien tenerlo traducido. Y también, aparte de vuestros logros profesionales, es importante que en la carta hable de vuestra parte social en el trabajo, que aparece aquí, por ejemplo, su comportamiento hacia socios comerciales siempre fue, o hacia colegas, siempre fue ejemplar. Aquí también vemos otra vez esta palabra stets, que son estos detalles. O aquí también fui una empleada o un empleado bienvenida y contribuyó a un trabajo en equipo muy bueno y eficiente en todos los aspectos. En todos los aspectos, eso es lo que hay que poner
Si no pones esto, también es una formulación, una frase positiva, pero no es tan bueno, es otra nota totalmente que cuando añadimos esto. Veamos un ejemplo de esto. Por ejemplo, aquí veis la peor nota en esta tabla, que está debajo de todo, unzureichende Leistungen, que son como logros insuficientes, que sería equivalente a una nota 5 en Alemania, ¿no? Como no aprobado. Pero miremos la formulación y dice que hat sich bemüht, ¿no? Siempre se ha esforzado, die ihm übertragenen Arbeiten zu unserer Zufriedenheit zu erledigen. Los trabajos que le han encargado de llevarlos a cabo o de hacerlos a nuestra satisfacción. Esto es una frase bastante positiva, pero porque aquí faltan, por ejemplo, veis que aquí en el segundo ponen großen und ganzen, ¿no? Ya es un poco mejor a nuestra satisfacción en general. Esto sería aún un logro deficiente, es un poco mejor que el otro. Y todos estos, veis que están formulados en positivos, pero lo que hace que, por ejemplo, la mejor de todos es una nota que es 1,0, que es muy buena valoración de vuestro trabajo. Es esta pequeña parte stets zu unseren vollsten Zufriedenheit. ¿Ya? Vollsten, ya sabéis que tenéis el nivel de alemán más alto, que vollsten es como lo mejor, ¿no? Y aquí tenemos unsere vollen Zufriedenheit, ¿no? Que es un poco menos. Entonces son realmente matices, y quien se interesa más por la carta de recomendación en alemán, os he puesto aquí una fuente de donde he sacado esta información. Lo siguiente es muy importante y es Bewerbungsschreiben o la carta de motivación, perdón, que se dice también das Anschreiben, ¿ya? Auf Deutsch. Entonces, ¿qué es lo que hay que indicar en la carta de motivación? Sobre todo, empezamos con indicando correctamente los datos de empresa, esto está todo claro, y también es muy recomendable indicar el nombre de la persona a quien se dirige esta carta. Por ejemplo, aquí en el departamento de personal, indicamos el nombre de la mujer que es responsable para vuestro currículum, ¿vale? Entonces está personalizado y es mejor. La fecha podéis indicar de varias maneras. Aquí hay algunas maneras estándar, que es, por ejemplo, esto, simplemente con puntos. O así también podemos escribir el mes. De hecho, lo he puesto en negrita porque es más recomendable indicar la fecha así, que es como un poco más simpático, que es así, es como muy, queda más formal. El siguiente, que es el Betreff, que es el asunto. Worum geht's? ¿Ya? ¿De qué se trata en esta carta que mandáis a esta empresa? Tiene que ser también claro y concreto. Maximal eine Zeile, una línea. Y aquí os he puesto dos tipos de Betreff, que es línea de asunto simple, que simplemente, por ejemplo, Bewerbung als Finanzleiterin, ¿no? Solicitud de trabajo como. Hay una otra opción que es línea de asunto con referencia, y aquí indicamos de qué se trata en esta solicitud, por ejemplo, del puesto como Graphic Designer, y aquí abajo es la referencia donde habéis visto este anuncio, ¿no? Aquí pone Frankfurter Allgemeine. Hoy en día muchas veces si veis un anuncio por internet, los anuncios incluso tienen códigos. Entonces puedes indicar este código de referencia. Y aquí también una recomendación, que antes se solía escribir la palabra Betreff en el asunto, antes del asunto, pero hoy en día se ve como muy anticuado y mejor simplemente poner el asunto, de que se trata directamente, sin poner la palabra Betreff antes. Un momento.
Siguiente. Entonces tenemos, después de poner el betreff, tenemos la introducción, que es la primera frase que aparece en vuestra carta de motivación. Y aquí se suele empezar, o a veces se empieza con estas frases que son bastante estándar y bastante como demasiado vistas, que son hiermit bewerbe ich mich, ¿ya? Y luego la posición, o mit großer Freude habe ich Ihre Stellenanzeige gelesen. Estas son frases estándares que encontraréis muchas veces, pero como si pensáis que la empresa recibe muchas cartas de motivación, es mejor hacerlo más personalizado. Y entonces aquí os he puesto algunos tips que he encontrado, que es llamar atención, ¿no? Aufmerksamkeit erzeugen, despertar interés y curiosidad sobre vuestra persona porque solicitáis este trabajo. Y también llamar a la acción, que es un concepto que viene aparentemente que viene de marketing, pero que también puede ser útil para vuestro currículum, ¿vale? Para vuestra solicitud de trabajo. Llamarla a la acción puede ser, por ejemplo, que os invitan a la entrevista de trabajo o queréis conocer la empresa, etc. Aquí veamos algunos ejemplos que os he indicado también la fuente donde podéis encontrar más información sobre esto. Pero algunos ejemplos como las personas lo han hecho aquí un poco más personal. Por ejemplo, schon seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit. Ya, aquí lo que quiere decir es que hace tiempo que se está interesando por estos temas o por este campo del trabajo. Aquí, por ejemplo, Interesse wecken, ¿no? Hacerlo un poco más emocional. Cuando vi vuestro Stellenanzeige, anuncio, schlug mein Herz gleich schneller. Quizás es un poco exagerado incluso, mein Traumjob. Pero de toda forma lo que indica es que hacerlo más interesante que simplemente poner las frases estas estándares que aquí presento en mi solicitud, ¿no? También aquí en la segunda, ¿no? Nach gut 10 Jahren Berufserfahrung im Bereich, y luego el campo en que habéis trabajado, möchte ich mich neuen Herausforderungen stellen. Esta es una frase muy buena porque a la vez indica que tenéis, por ejemplo, aquí 10 años de experiencia en un campo de trabajo, pero estáis abiertos para nuevos retos, nuevos challenges, que son Herausforderungen en alemán. Y aquí el tercer ejemplo, seit Jahren interessiere ich mich también para qué se interesa. Y aquí que durante el último trabajo o prácticas, bei meinem letzten Praktikum entdeckte ich dann meine Leidenschaft, la pasión für, que es como un poco decir que os interesa realmente mucho este trabajo. Y aquí podéis escribir unas historias realmente personales y interesantes. De hecho, es lo que se espera en la carta de motivación, que llegamos aquí a número 4, que es Hauptteil, la parte principal. Como ya habéis indicado vuestros estudios, vuestras prácticas de trabajos en el currículum, en el Lebenslauf, no hace falta volverlo a mencionar aquí otra vez, sino más bien lo que se espera de vosotros aquí es información sobre vuestra motivación y sobre vuestras cualidades personales. Por ejemplo, y también poner ejemplos concretos de trabajos o proyectos que habéis hecho. Esto siempre está muy bien. Y si decís que sois muy bien trabajando en equipo, motivado, responsable, está muy bien poner un proyecto que habéis completado que indican estas calidades. Veamos un par de ejemplos también aquí de las frases que pueden ser útiles. En la parte principal, por ejemplo, während meines Praktikums war ich für Logopädie verantwortlich, ¿no? Empezando así, durante mis prácticas o mi trabajo en la empresa, yo era responsable por eine meiner Stärken liegt in, una de mis fortalezas consiste en, y luego también decir un proyecto que puede revelar estas fortalezas.
geht damit durch die gute Zusammenarbeit im Team und die Bereitschaft zu schnellen Einsätzen ist mir oft gelungen, gracias al buen trabajo en el equipo y voluntad de participar en proyectos a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, o siempre así, esta apertura de participar, ist mir oft gelungen, ¿no? Y luego gelungen, ¿qué? ¿Qué es lo que habéis logrado? Exactamente, ¿no? ¿Qué proyecto, qué tipo de trabajo? Vale, y la conclusión que aquí se suele también poner Konjunktiv 2, porque a veces se piensa que es más educado o más cortés, ¿no? Como estas frases, ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören, ich wäre Ihnen dankbar, que siempre asociamos porque son como höflich, pero un tip para vuestra carta de recomendación a veces puede ser que o no solo son höflich, sino que también puede ser que es falta de confidencia, y es mejor indicar las frases en activo, porque aquí lo que puede decir ich wäre Ihnen dankbar oder ich würde mich freuen es que estéis inseguros de que os van a invitar a la entrevista de trabajo. Que es mejor es indicar las frases en activo, en presence y en activo, porque dice que estáis ya más seguros de que os van a invitar o más seguros de vuestras cualidades. Entonces, por ejemplo, gerne überzeuge ich Sie in einem persönlichen Gespräch, ¿no? Gerne, bueno, me gustaría o le convenzo, ¿no? Me gustaría convencerle en una entrevista personal o Ihre positive Rückmeldung sehe ich mit großer Freude entgegen, ¿no? Me alegro sobre vuestro feedback positivo, no me alegraría, sino me alegro. O simplemente, falls Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, ¿no? Si tenéis más preguntas, me podéis alcanzar con este email o teléfono. Y también no puede faltar el Gruß o el saludo, que es en alemán mit freundlichen Grüßen, es bastante estándar esto y no ha cambiado. También no olvidar Anhangsverzeichnis o Anlagenverzeichnis, que es el índice de anexos, porque si pensáis en la solicitud, primero va la carta y la carta indica que en el Anhang, ¿no? En el anexo, hay vuestro currículum y, por ejemplo, las varias cartas de recomendación de trabajadores que habéis, de empleadores que habéis tenido. Y también es un tip que es también simpático, porque dicen que siempre el PS siempre se lee, es darle las gracias a la persona por haberse tomado el tiempo de leer vuestra solicitud, y también decir que si tienen alguna pregunta o duda, siempre os puedo alcanzar con este número. Claro, si lo habéis dicho antes, esta frase, ¿ya? No hace falta ponerlo aquí lo mismo. Aquí simplemente en el PS se puede decir, gracias, danke, dass Sie meine Bewerbung Ihre Aufmerksamkeit gewidmet haben, ja, dass Sie meine Bewerbung gelesen haben und so weiter. Y aquí tenéis un par de páginas que son bastante útiles para hacer vuestro currículum, páginas de información, como por ejemplo aquí ejemplos de CV, de currículums en alemán, de carta de motivación. Aquí una página con ejemplo de solo carta de motivación, y esta página que me gustaría enseñaros, que para esto tengo que compartir un momento mi browser, que ves esta página, no sé si algunos conocen, que se llama canva.com, es ahí donde yo hice también la presentación, que tiene muchas plantillas y simplemente poniendo aquí lo que buscáis, el currículum, os aparece aquí una cantidad bastante grande de currículums que podéis descargar, podéis cambiar el diseño, letra, colores, lo que queráis. ¿Vale? Y hay varias de esas páginas, esto es simplemente un ejemplo. Y bueno, al final también podéis con estos, claro, os pasaré la presentación y también tenéis estos
quizás apuntes de este webinar, podéis hacer vuestro currículum en alemán, pero un servicio que ofrecemos nuestra escuela de alemán es, si queréis estar seguros que no tiene ningunos fallos de ortografía ni traducción, podemos revisar vuestro currículum que podéis mandar al correo indicado aquí y os mandaremos el presupuesto, cuánto costaría corrección del currículum. Y también para los que no conocéis la escuela, podéis mirar los cursos de alemán, es una escuela especializada en alemán, los cursos que ofrecemos, clases individuales y los exámenes que hacemos. ¿Vale? Entonces os pasaré la presentación y ahora a ver las preguntas que habéis tenido. Vamos a ver en el chat. Vale, voy leyendo. Si hay alguna pregunta que alguien no ha puesto, aún puede poner o también se puede conectar ahora con el micrófono y lo podemos hablar. Vale, lo de la foto ya lo he dicho, ¿no? Que no lo tenéis que poner, pero es recomendable. Sí, la firma es algo que viene de tiempos antiguos, que hay una pregunta aquí si es obligatorio poner la firma. Cuando mandábamos los currículums por correos normales, ahora en digital, depende. No es obligatorio poner la firma, pero sí que aún muchos lo siguen haciendo porque simplemente es como más personal. Quizás no tanto en el currículum, sino en la carta de motivación, ¿no? Ahí sí que se suele poner la firma. Y en el currículum, creo que en los dos ejemplos que os he puesto, uno tiene firma y otro no tiene firma. Bueno, en general, si mandáis 3 documentos o 2 documentos, que la carta de motivación y el currículum, que alguno puede tener la firma. Pero también hoy en día, como todo se hace con ordenador, no es imprescindible. Sí, se tiene que poner el estado donde vives en la fecha, la pregunta. Por ejemplo, Wien, sí, abajo se suele poner, ¿no? Abajo de todo, en el currículum, ponemos Ort, ¿no? Y fecha, Ort, Datum, Entschuldigung, Ort, Datum und Unterschrift, pero Unterschrift, ya, la firma, hemos dicho que es Unterschrift opcional, ¿vale? Entonces os he puesto en el chat que se puede poner Ort, ¿no? Coma, lugar, coma, fecha. Sí, esto sí que hay que poner, porque ellos tienen que saber que vuestro currículum es actual. Vale, pregunta para el Dienstzeugnis. Para nuestros títulos académicos. Para la futura empresa, una traducción fuera del mismo. Esto en las empresas en general no tiene que ser una traducción jurada. Una traducción jurada os pedirán si es para estudios oficiales en estos países. Para la empresa, en general no he visto que piden una traducción jurada, entonces está bien si está traducido, pero lo que ellos pueden hacer es pediros también original y traducirlo ellos mismos o buscar un traductor para ver si la traducción corresponde. ¿Vale? Pero en general no suelen pedir traducción jurada. ¿Vale? Lo que sí que puede ser que piden que vuestro empleador os exhibe, o bueno, sí, os dé la carta de recomendación en inglés. Entonces, puede ser que lo acepten también en las empresas internacionales en Alemania. Entonces, así no tenéis que traducir vosotros y no tienen que traducir ellos. ¿Vale? Muchas veces se aceptan en las empresas grandes las cartas en inglés.
Sí, a ver, la pregunta aquí en Anschreiben también se llama Motivationsschreiben. Sí, Anschreiben es como el término más formal, pero también se puede decir Motivationsschreiben. Pero en la estructura del currículum es así. Lo primero es esta carta, que es la carta de motivación, que es Anschreiben, ¿no? Das Anschreiben, y ahí ponéis en el índice de los documentos que están en anexo vuestro currículum y vuestros Empfehlungsschreiben, las cartas de recomendación. ¿Vale? Entonces, la número 1 es das Anschreiben o la carta de motivación en alemán. Bueno, se dice más bien Anschreiben, ¿vale? Motivationsschreiben es como más casi el equivalente, como se dice aquí. Y ahí después el segundo vendría Lebenslauf y después de Lebenslauf vendrían las cartas de recomendación. ¿Vale? Donde se incluirían publicaciones, Beiträge, Ehrungen, Weiterbildungen. Se suele poner, sí, se suele poner, claro, si es importante la pregunta de Ángel aquí. Publicationen, Beiträge, Ehrungen, Weiterbildungen. Se suele poner en el currículum, en el Lebenslauf. ¿Vale? Si tiene, siempre y cuando una formación continua, eine Weiterbildung, tiene sentido para tiene importancia para este puesto que solicitáis. Entonces, la formación continua se puede poner en el apartado de Ausbildung, la formación, y también en el orden de actualidad, ¿no? Primero los más actuales, después las formaciones más antiguas. Y Beiträge, Ehrungen, yo lo mencionaría en berufliche Werdegang, ¿vale? Porque aquí, aparte de dónde habéis trabajado, en qué empresas, claro, también puede ser importante qué habéis hecho aparte, ¿no? Porque uno puede ser también autónomo o publicar cosas que son importantes. Entonces, Publikationen en Beiträge lo pondría en berufliche Werdegang y Weiterbildung lo pondría en formación, Ausbildung. Cuatro páginas más explicando los logros, etc. Sí, es recomendable, aconsejable CV minimalista. La pregunta de Igor. ¿Ya? Igor pregunta si mejor es tener un CV minimalista o puede ser 3, 4 páginas o más explicando los logros, etc. Pues como ellos muchas veces tienen un montón de currículums, ellos lo quieren ver, dedicar mínimo tiempo y ver lo más importante en mínimo tiempo posible, ¿no? Entonces sé que lo que se aprecia es un resumen, ¿no? Esta capacidad de poner lo más importante y destacarlo. Luego, si quieres hablar de los logros que consideras importantes, los puedes mencionar en la carta de motivación, ¿vale? En la carta de motivación, y también depende del trabajo, siempre habrá uno que necesita añadir un portfolio, por ejemplo, si es un diseñador gráfico o algo que hace un trabajo que tiene que presentar, pues lo puedes siempre poner en anexo. Es mejor poner cosas en anexo que hacer un currículum muy largo. ¿Alguien tiene una pregunta? Igor, ¿quieres decir algo? No. Vale, es que he visto que estaba el micro encendido. Vale, y entonces sabéis, podéis mirar qué información ponéis en el currículum y qué en la carta de motivación. Si hay algo que queríais añadir en el currículum, pero no está, no tenéis espacio, lo podéis añadir en la carta de motivación, ¿no? Es como un poco austricksen o un trick. Vale. Siguiente pregunta, ¿cómo se pondría si tu experiencia profesional es como autónomo en tu propia asociación? Esto se pone bajo la experiencia profesional, ¿no? Berufliche Werdegang, ponemos, por ejemplo, desde 2016 hasta ahora, ¿ya? Soy autónomo, selbstständige, ¿ya? Selbstständig, ja, selbstständig, en alemán significa autónomo. Ich arbeite selbstständig, ¿ya? Y
indicáis también como si fuera otro trabajo, ¿no? Un nombre de vuestra empresa, si tenéis una empresa. Si simplemente prestáis servicios, pues ponéis qué tipo de tareas, servicios prestáis o proyectos que habéis hecho. Y sobre todo, donde se puede ver quizás en las redes, tenéis una web o en el anexo añadir vuestro portfolio. Vale, siguiente. Perdón, es que me he perdido aquí. Vale. Alfonso, la pregunta, ¿soy un estudiante universitario? ¿Algún intercambio con alguna universidad en Alemania? ¿Tengo que tener una cuenta en cuenta algún aspecto especial en el CV? Bueno, si estás estudiando, a ver. Bueno, lo que tienes que poner es también hacer un currículum como, como he explicado, ¿no? Solo que puede ser que no has hecho muchos trabajos aún si eres estudiante, entonces indicar las prácticas, indicar los trabajos que has hecho voluntarios. También puede ser que te piden una nota o muchas veces para estudiar en la universidad en Alemania te pedirán que tienes el nivel B2 de alemán. Entonces se fijarán más bien que tienes este nivel, un certificado de idioma que lo compruebe y decir entonces qué es lo que estudias, ¿no? Y sobre todo lo que valoran en la Universidad de Alemania, bueno, es en todas las universidades, si quieres hacer un intercambio, es la carta de motivación, ¿vale? La carta de motivación entonces tiene que ser fuerte, ¿no? Si es una universidad pública. Entonces sí, pero el currículum bastante estándar. Solo que quizás faltan trabajos y para que no esté tan vacío puedes indicar si has hecho servicios sociales o, por ejemplo, algún trabajo voluntario. Esto siempre se ve muy bien. Vale, sí. En el chat. Vale, en el chat os quería poner cómo se dice autónomo en alemán, ¿no? Selbstständig. Selbstständige Unternehmen, Unternehmer o selbstständige Unternehmerin o simplemente trabajo como autónomo, ¿no? Ich arbeite selbstständig. O el nombre de empresa, si tenéis. ¿Es lo mismo Anschreiben que Bewerbungsschreiben? Sí, es lo mismo. Anschreiben y Bewerbungsschreiben es lo mismo. Pero en la carta esta, de todas formas, simplemente empezáis la carta con la dirección de empresa, la persona a quien se destina la carta y el asunto, ¿vale? No hace falta poner que es un Anschreiben, porque ellos ya lo saben. Pero es lo mismo. Simplemente Bewerbungsschreiben es como la carta de solicitud de trabajo y Anschreiben es como la carta de presentación, pero es equivalente, los términos los puedes usar los dos. Vale. Vale, las referencias, hay otra pregunta. Vale, primero dice Aleix, entonces, ¿qué título le pones en el Anschreiben? Anschreiben, simplemente empiezas arriba, ¿no? En estas páginas que os he indicado aquí en la presentación, si veis aquí en estos links, veis muchos ejemplos de estos Anschreiben, ¿no? Que empiezan arriba con la dirección de la empresa, con la persona a quien se dirige y el asunto. Y luego empezar con el texto. No hace falta ponerle un título, ¿no? Pero si queréis escribir un correo, ¿no? Entonces escribid Anschreiben, ¿no? Les mandáis por correo vuestros documentos, se les dice adjunto, ¿no? Anbei, zum Beispiel, ¿no? Anbei finden Sie mein Anschreiben, Lebenslauf und mein Dienstzeugnis, ¿vale? Así. Si ahora escribiría yo un correo, le diría, ¿no? Sehr geehrte Damen und Herren, o sehr geehrte Frau Meier, anbei finden Sie mein Anschreiben, mein Lebenslauf und mein Dienstzeugnis.
Entonces ponle anschreiben, que es como más oficial. Vale, la pregunta de Igor. Sí, las referencias son, preguntas si son contactos de colegas o jefes, y si no, cuál es la diferencia entre la carta de recomendación y las referencias. Las referencias, tú puedes indicar a varias personas con quien has trabajado, si suelen ser jefes o supervisores, a quien esta persona puede llamar. Simplemente hay que decir su número, ¿no? Un correo, o escribirle un correo. Entonces tu futuro empleador puede llamar a tu antiguo jefe y preguntar sobre ti. Y la carta de recomendación es como más, una cosa más formal, más oficial, que cuando tú acabas un trabajo. No sé si aquí en España se hace así, pero en Alemania siempre que tú dejas un trabajo te dan esta carta, que es como con este idioma de código, como os he dicho, un poco de código, os da una nota oficial de que habéis trabajado. Entonces puede ser que es el mismo contacto que os da la carta de recomendación y que añadís en la referencia, o puede ser que simplemente tenéis una carta de recomendación, pero queréis añadir varias referencias. No tiene que corresponder uno entre otro, ¿no? Uno es más informal, lo que indicas en el currículum, porque es, vale, voy a llamar y a preguntar a esta persona. Y la carta de recomendación es una cosa más formal, es un documento que te da una empresa cuando dejas el trabajo. Sí, exacto, Aleix, te he contestado, ¿no? Escribes anschreiben. Es importante mencionar si actualmente no estás trabajando con ohne Beschäftigung en el currículum. Siempre es importante mencionar, siempre y cuando ha sido un periodo largo, ¿no? Si es, por ejemplo, 1 o 2 meses, no hace falta indicarlo. Pero si habéis estado sin trabajo medio año, ¿no? Por ejemplo, o no, entre 3, medio año, un año, sí que es importante indicarlo, porque si tenéis estos agujeros sin información en el currículum, sí que se preguntarán por qué, y está bien indicarlo, el tiempo, ¿no? Si es un tiempo largo, y también, por ejemplo, poner que habéis hecho otra cosa en este tiempo. Puede ser que habéis hecho una formación o habéis aprovechado este tiempo de otra manera, habéis trabajado en su propio proyecto que podéis enseñar. ¿Vale? Entonces, si es largo, sí que es importante mencionarlo. Esto, vale, pregunta de Petro, ¿no? Que quiere saber cómo está el panorama laboral en Alemania y en comparación con el español. Me han dicho que ha llegado también precariedad en minijobs, también de qué manera valoran a trabajadores inmigrantes españoles ahí. Es muy difícil contestar a esta pregunta. Sí, debe ser otro webinar solo sobre este tema. Entonces yo también, antes de venir aquí a Barcelona, que llevo aquí 3 años, yo vivía 6 años en Austria, en Viena. Entonces, bueno, mi madre vive en Alemania. Depende, ¿no? Porque para los trabajos, la diferencia que yo he visto, que los trabajos que son de esto, bueno, que requieren estudios, ¿no? De buena calificación, así los llaman. Sí que hay bastante diferencia en el sentido del salario, por ejemplo, en España y en Austria o en Alemania, para los trabajos que requieren estudios universitarios, ¿no? Siempre, sí que es bastante diferencia, y bueno, la mayoría de la gente española que yo conocía en Viena, sí que eran, no sé, o farmacéuticos o arquitectos con estudios universitarios, ¿no? Entonces sí que era bastante fácil encontrar un trabajo si tienes un nivel alto de estudios, pero claro, si
trabajadores inmigrantes, creo que es difícil en todas partes. La verdad es que esto no sé si es mucho mejor que aquí, no lo creo. Pero ahora mismo es un tema que es difícil explicar así en una frase sobre el mercado del trabajo. No sé si quieres, si queréis puedo buscar algunas informaciones en internet, algunos artículos de interés o algunas conferencias que os pueden ser de uso y os pasaré a través de la escuela, que os pasará por correo o algo así, ¿vale? Pero ahora mismo me es difícil, una pregunta muy amplia. Vale, Aleix pregunta, entonces el documento de las recomendaciones es lo mismo que Empfehlungsschreiben, Dienstzeugnis, Arbeitszeugnis. Exacto, ¿no? Exacto. En el trabajo, cuando dejáis el trabajo, os dan probablemente un Dienstzeugnis o un Arbeitszeugnis. Depende en qué país estáis, si es Alemania, Austria o Suiza, en qué empresa, pero es lo mismo. Dienstzeugnis o Arbeitszeugnis. Empfehlungsschreiben se suele usar menos, pero lo que significa es lo mismo, ¿vale? Puede ser que, por ejemplo, aquí, si no os han dado si aquí habéis trabajado en España y no tenéis Dienstzeugnis o Arbeitszeugnis, este documento oficial que os dan en Alemania, y pedís a vuestro empleador aquí que os haga una carta de recomendación, yo le podría entonces Empfehlungsschreiben, porque no es este oficial que os han exhibido y os han, lo han llamado así, ¿vale? Entonces, el significado es lo mismo, solo que Dienst- und Arbeitszeugnis es un nombre más formal. Empfehlungsschreiben es carta de recomendación, ¿vale? Y cuando pides a alguien aquí que te haga una carta de recomendación y lo traduces en alemán, yo le pondría Empfehlungsschreiben. Cuando pongamos el contacto de las personas de referencia, incluimos los idiomas que hablan. Claro, esto es buena pregunta, porque si es en Alemania, donde mandáis vuestro currículum y la persona está aquí, es mejor, es una muy buena indicación, creo, que se podría, no lo he visto en el currículum, en los currículums, se podría indicar inglés, ¿no? Por ejemplo, que entonces la persona que llame o escribe, que lo haga en inglés. Esto es lo que se me ocurre, porque, claro, no es tan obvio que una persona aquí habla alemán y que todos los alemanes hablan español igual, entonces pondría que, por favor, qué idioma inglés preferido. Está muy bien este punto. Se me olvidó. ¿Alguien tiene más preguntas? Al final he hablado muy rápido y estamos... Vale, Igor tiene más preguntas. Vale, Igor pregunta en qué modo hay que entregar el CV, por el email o por correo, y cuánto tiempo hay que esperar la respuesta. Hoy en día por email es suficiente, ¿vale? Casi ningún... Por correo solo se entregan traducciones juradas o documentos así oficiales, entonces por email es suficiente. ¿Cuánto tiempo hay que esperar respuesta? En general, una semana. Si después de una semana no te dicen nada, puedes llamar, ¿vale? Entonces puedes llamar y amablemente preguntar, hola, les he mandado este currículum, habéis recibido, y así. Normalmente deben responder dentro de 2 o 3 días, ¿no? Si están interesados, pero puede ser tranquilamente en las empresas donde los procesos son más lentos, en las empresas grandes, pueden tardar tranquilamente una semana, pero está muy bien llamar y preguntar porque también enseña que tú estás interesado en el trabajo. Vale, genial, Aleix, me alegro que ha sido de ayuda este webinar.
Sí, las diapositivas os mandarán por correo la presentación. También tenéis estos links ahí y los links de fuentes que he puesto debajo de mis slides cuando he sacado información de una página, que quien domina bien alemán puede entrar en esta página y leer ahí más información de lo que he explicado. Me ha dicho que dirigía mi carta de motivación. A ver, me he perdido ahora. Perdón, esta última pregunta me he perdido. Okay. Sí, me ha dicho que dirigía mi carta de motivación a 2 personas. ¿Cómo lo hago? Vale, Mars pregunta esto. Si pones tal cual, es importante que sepan sus nombres, ¿vale? Pero os lo pongo aquí. Si son varias personas, normalmente se suele empezar con la mujer, con Frau, ¿no? Se pone sehr geehrte Frau, por ejemplo. Pongo ahora Maya, coma, sehr geehrter Herr Schmidt zum Beispiel, ¿vale? Como ejemplo. Se empieza así. Sehr geehrte Frau Meier, sehr geehrter Herr Schmidt. ¿Vale? Si son varias personas, sí, en la misma línea, ¿vale? Bueno, en la misma línea o puede ser que haces un espacio, un enter, ¿no? Coma, en la siguiente fila. Esto no es tan importante. Sí, puedes poner o en la misma línea o uno debajo del otro. Incluso puede ser que quede mejor uno debajo del otro si no es muy largo. Pero de esto no hay una forma, una regla así muy estricta. Vale, ¿más preguntas? Motivación. Vale, das freut mich. Dass es interessant war, okay. ¿Alguien más tiene? Sehr geehrter Professor Weiß, sehr geehrter Professor Schwarz. Genau, cuando menciones, Mars, tu pregunta, cuando menciones la segunda persona, no hace falta escribir la S gross, ¿no? Se puede escribir así, ¿no? Sehr geehrter, porque es la misma frase, ¿no? Sehr geehrter Herr, ¿ya? Aquí te falta Herr. Tiene que ser sehr geehrter Herr Professor Weiß, sehr geehrter Herr Professor Schwarz, ¿vale? Así, sehr geehrter Herr Professor Weiß, sehr geehrter Herr Professor Schwarz. No hace falta, bueno, no empieces la S grande porque es la misma frase, simplemente separado con coma. Vale. Responder de alguna forma concreta, aunque descarten tu candidatura, agradecer su atención o algo más. Bueno, si ha sido, depende, porque algunas empresas tienen también esas respuestas automáticas, ¿ya? La pregunta de Igor, si hay que responder cuando te rechazan. Si has mandado tu currículum y después de una semana te han dicho que lo sentimos, no hace falta que responder, porque probablemente son de estas incluso respuestas automáticas. Se nota en el correo, ¿no? Pero si una vez has hablado con ellos en teléfono o te han respondido y hubo siguiente paso de evaluación, has tenido más contactos, sí que yo respondería. Es más amable, ¿vale? ¿Hay alguna particularidad si quieres ir a trabajar en Suiza? Yo he vivido en Alemania, en Austria y he trabajado en esos países, pero en Suiza lamentablemente no. En Suiza no te lo sabría decir. Solo que Alemania es así más, muy curioso ahí, ¿no? Y muy divertido. Pero para ir a trabajar, no sé exactamente. Yo creo que es más o menos como la cultura es parecida a la de Austria y de Alemania. Entonces, los tips que os he dado hoy para el currículum en estos países se puede aplicar tranquilamente en Suiza. ¿Vale? Puede ser que haya algunas palabras que son muy específicas, pero esta presentación, las frases que he puesto son en Hochdeutsch. Entonces en Suiza las leerán y las entenderán perfectamente
Y creo lo que tiene que ver con currículum anschreiben, las cartas de recomendación, Dienstzeugnis, es lo mismo. Luego ya más específico de Suiza no lo sé. Sí, se puede enviar, claro, puedes enviar el CV al jefe y poner en la copia a la secretaria o quien sea, puede ser que de recursos humanos, ¿no? Pones en copia. Pero en la carta pueden ser varias personas, pero en la carta de presentación, perdón, la carta de motivación, esta Zegeata, pondría las personas, pues si son 2 jefes o si son 2 de recursos humanos, pondría 2, pero si pondría la persona de contacto ahí, ¿vale? Porque muchas veces puede ser que jefe es uno, por ejemplo, yo cuando trabajaba en una empresa en Austria, yo tenía contacto con la directora de recursos humanos y hasta el último paso de la selección no he conocido al jefe, lo conoces al final, porque era jefe. Entonces, yo le escribía sehr geehrte Frau Maya, zum Beispiel, en las cartas, ¿vale? Y en mis correos. Entonces, escribes ahí la persona del contacto, quien te ha invitado o quien ha puesto su nombre en el anuncio del trabajo. ¿Qué apartado del Lebenslauf se escribe el tiempo de servicio social? El tiempo de servicio social se escribe también en el Werdegang. Ana, la pregunta. En berufliche Werdegang, que es la experiencia profesional, si has estado trabajando en medio año, un año, en servicio social se escribe ahí. Se pone así como soziales Engagement oder soziales Jahr oder ehrenamtliche Arbeit. ¿No? Gase o Gase, los dos, Mars. Tu pregunta, ¿no? Ahora, antes en alemán, la S, como Straße, ¿no? Se tenía que escribir como SZ, perdón, ya me es difícil hablar tanto. Se tenía que escribir SZ, ¿vale? La nueva ley de la ortografía dice que es correcto los dos, Gase, ¿vale? Gase, como has escrito tú, o Gase, que es este segundo, los dos, ¿vale? Son correctos. Entonces, como antes era SZ, ahora la doble S es también correcto. Hay algunos que siguen escribiendo SZ o se suele y otros que escriben doble S. ¿Es imprescindible Empfehlungsschreiben para buscar un trabajo en Alemania o basta Lebenslauf? Lo digo porque entiendo que ahí lo dan por descontado. Aquí se tiene que pedir. Aquí se tiene que pedir Empfehlungsschreiben, sí. Pues si no tienes Empfehlungsschreiben, puedes buscar con Lebenslauf, pero sí que está muy bien si indicas una persona de referencia a quien pueden llamar. Puede ser tu supervisor o jefe anterior. Claro, preguntándolo y acordándolo, preguntando su permiso antes y acordando con él, pero sí que es de bastante ayuda, ¿vale? Y también puede ser que al principio, la primera vez que mandas tu currículum, no te piden Empfehlungsschreiben, pero sí que están más interesados en tu candidatura en el siguiente paso, sí que lo pueden pedir. Entonces, para empezar a buscar trabajo, es suficiente buscarlo con Lebenslauf y la carta de motivación, sobre todo, bien hecha y personalizada. Y Empfehlungsschreiben no es lo que es imprescindible. Lo que sí que tienes que tener es el CV, el currículum y la carta de Anschreiben, ¿no? Das Anschreiben, la carta de motivación. Y Empfehlungsschreiben, si no lo tienes, yo intentaría aún así, indicando las referencias. Ein schönes Wochenende euch auch. ¿Alguien tiene más pregunta? O si no, bueno, tenemos como 7 minutos para
Bueno, si alguien tiene algunas preguntas específicas, podéis escribirnos. Y si alguien quiere que revisemos su currículum también, o la carta de motivación, os mandarán la presentación. Tenéis ahí nuestro currículum de la escuela. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido útil. Puedes buscar más información en las páginas indicadas. Y ya, viel Erfolg, mucha suerte.